Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Otro miércoles más que estamos aquí para hablar del mundo rural en positivo. Os saludo desde Gredos, en la provincia de Ávila, comunidad de Castilla y León, en España, y os doy la bienvenida al podcast o video podcast Mundo Rural en Positivo. Un podcast con el que Raquel y yo lo único que pretendemos es inspiraros y romper estereotipos del mundo rural. Pues así es, y desde este espacio, como siempre, lo que pretendemos es dar voz a todas aquellas personas que se esfuerzan cada día por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y, por supuesto, posible. Así es que os doy la bienvenida también desde el Limousin, en Francia. Si queréis más información sobre este proyecto en común que tenemos Raquel y yo, podéis visitar nuestra web, que se llama igual, mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontráis lo que buscáis. Pero lo que más nos importa es que vayáis a nuestro canal de YouTube, que se llama también Mundo Rural en Positivo, y que os suscribáis, porque es la manera que tenemos de darle más alcance a todas estas entrevistas que estamos haciendo. Pues así es. Y bueno, recordad que este es un espacio participativo, estamos en directo, podéis participar a través del chat desde donde nos estéis viendo. Y si nos escuchas o nos ves luego en diferido o nos escuchas en podcast, pues también puedes participar con tus comentarios porque, como siempre, pues nos encanta. Nos encanta, porque es la manera que tenemos de diferenciarnos también, es decir, un podcast que lo hacéis vosotros también, desde vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con vuestra participación. Así que dicho esto, poneos cómodos porque empezamos, así que todo tuyo, Raquel. Venga, pues vamos allá. Estamos como cada miércoles a esta hora, a las 7 de la tarde, hora de España peninsular, en directo simultáneamente en LinkedIn y en Facebook desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y, como ha dicho Isabel, desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual os invito yo también a suscribiros para darle mucho más alcance a todo esto. Hoy tenemos un tema interesantísimo, ahora os cuento, pero bueno, os digo, tenemos a Cecilia Falo y a Pablo Furcihuele para hablarnos del proyecto Reviviendo. Os los presento. Cecilia Falo es natural de un pequeño pueblo de Teruel, Torralba de los Sisones, tiene formación en Derecho, Políticas Públicas, Sociología, Creatividad y Diseño. Tiene experiencia en Innovación y Ciencia Ciudadana. Ella se ocupa de la parte más social, más creativa, así como de la filosofía que hay detrás de Reviviendo. Pablo es ambientólogo y ha trabajado como director de investigación y ha desarrollado proyectos relacionados con la innovación. En Reviviendo trabaja centrándose más en la red, en los aspectos ambientales y crecimiento sostenible de la empresa y los propios servicios. Al fin y al cabo, se trata de reutilizar casas. Porque precisamente, y solo como presentación, para deciros que Reviviendo es un proyecto de innovación social y de economía circular que trata de desbloquear viviendas en el medio rural, creando un impacto positivo y fijando población. En la cabecera de su web dice: vemos hogares donde ahora no los hay. Fijaos que este es un tema fundamental y lo hemos dicho 1000 veces en este podcast, para el mundo rural, el acceso a la vivienda, sea de compra o de alquiler. O sea que hoy vamos a tener un podcast espectacular. Así es que vamos allá, vamos a hablar de esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia, Pablo, gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. ¿Queréis añadir algo a esta presentación antes de empezar ya con las preguntas? No, genial. Sí, y que muchísimas gracias por contar con nosotros para vuestro podcast. Muy bien. Venga, pues vamos a empezar. Queremos que nos contéis, vámonos al origen, queremos que nos contéis cómo surge Reviviendo y por qué. Venga, vamos allá. Pues esto surge como hace 3 años. Yo siempre había tenido como el run de emprender y Pablo por su parte también. Y los dos trabajamos en un departamento de innovación juntos y yo siempre me había querido venir a vivir al pueblo y mucha otra gente de mi entorno también. Y a su vez Pablo también, que nunca había vivido en un pueblo. Entonces
casi todo el mundo me decía, es que me quiero ir a vivir al pueblo, pero no encuentro casa. Entonces, yo decía, pero ¿cómo puede ser si en mi pueblo, por ejemplo, y en el pueblo de mi padre está la gente vacía, la de detrás también, la del lado también? O sea, ¿cómo puede ser que no se encuentren casas con la cantidad de casas vacías que hay en los pueblos? Entonces, de ver qué pasaba con esto, de la curiosidad de resolver qué pasaba ahí y de también nuestras ganas de aplicar la innovación en algo que nos importase de verdad o que fuera propio, nace Reviviendo. Fuimos ahí viendo qué pasaba con el problema de la vivienda y fuimos montando una metodología que es lo que es ahora Reviviendo. Fantástico. Qué bien, buenas tardes. Cecilia, nos conocimos, ¿te acuerdas? En la gran quedada rural, en la mesa que precisamente hablábamos de esto, de las nuevas posibilidades de vivienda para el mundo rural. O sea, que fue magnífico y me encantó todo aquello que dijiste y cómo lo enfocaste desde una perspectiva emocional. Bueno, no sé, la pregunta es para los dos, el que quiera, pero esto es muy de emprendedor, ¿no? La misión, la visión y los valores, ¿qué es lo que os hace diferentes realmente? Pues sí, es totalmente de emprendedor, es lo primero que te obligan, ¿no?, a definir. Nuestra misión es romper las barreras que hacen que las casas de los pueblos estén cerradas. Esa es nuestra misión. Nuestra visión, tratamos de crear un mundo rural más diverso o de apoyar a que haya más diversidad en ese mundo rural donde todo el mundo tenga derecho a vivir, sin discriminaciones y respetando el patrimonio natural, el patrimonio rural y la arquitectura tradicional. Y nuestros valores serían tres, básicamente sostenibilidad, ruralidad y creatividad. La sostenibilidad porque hablamos un poco, como has dicho en la introducción antes, Raquel, volver a los orígenes. Es mejor preservar una vivienda que volver a construir una vivienda, mantener los materiales que han estado ahí de toda la vida y la arquitectura tradicional. Eso es lo que rodea la sostenibilidad, la ruralidad como un medio de vida o una cultura con esos valores, ese arraigo que había y ese respeto al entorno, al pueblo, a la cultura que ya existe ahí y su preservación, y la creatividad, porque lo que nos gusta es innovar y crear cosas nuevas. En este caso estamos muy enfocados a la vivienda, pero queremos seguir creando y desarrollando pues nuevos métodos, nuevos programas de innovación que puedan ayudar al medio rural en general. Sí, una de las cosas también que tenemos como valores es que nos gustaría que los pueblos no se acabasen convirtiendo en recreativos de vez en cuando, sino que tuvieran una vida real. Y entonces con Reviviendo también lo que queremos es eso, que el pueblo y el núcleo rural tenga vida, que además se conserven esas casas, conservando a su vez el patrimonio y el paisaje rural y el patrimonio inmaterial que hay dentro de ellas, porque en cada casa hay una historia y un linaje que si no se pierde. Por otro lado, pues eso, que se reutilicen las casas con todos los beneficios medioambientales que eso tienen, conservando esos materiales que la mayoría de ellos son de kilómetro cero. Y sobre todo, el objetivo final o la meta final es que quien quiera vivir en un pueblo pueda hacerlo. Y luego, así como cosas que también nos parecen interesantes para contaros hoy, es que cuando, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Yo he vivido siempre en un pueblo hasta que me fui a estudiar a los 18, como mucha gente, ¿no? Que te crías en el pueblo, luego te vas a estudiar y luego pues ya o te quedas o vuelves. Y es verdad que yo me he criado viendo cómo cierran persianas, cómo cierran puertas y se pone la tajadera abajo y eso no se vuelve a habitar. A los años se va deteriorando y puede que incluso veas las ruinas. Y entonces eso creas sobre las personas que viven en el pueblo una sensación de que ese es el futuro. Y nosotros queríamos cambiar eso, que vean que no, que las puertas se vuelven a abrir, que se pueden volver a abrir, que se puede volver a levantar una persiana y que esa sensación de cristales rotos aplicada al pueblo no arraiga también en las emociones de quien habita los pueblos. Qué maravilla. Es cierto, y no sabes cuánto me alegro que lo digas, porque, como sabes, lo que intento es trabajar con un modelo, el modelo de turismo generativo en el mundo rural, que precisamente habla de eso. O sea, el primer pilar
en el que me baso es en el de la sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad ambiental, económica, social, sin duda. El segundo es trabajar con todos, pero el tercero es preservar el modo de vida rural. Entonces, el que vosotros estéis trabajando con ese mismo criterio me parece fundamental, porque es la manera de que los pueblos no se conviertan en parques temáticos, efectivamente, sino estamos haciendo que esos pueblos sean solo el sitio donde van a ir los visitantes. Cuando lo que no podemos perder es autenticidad, no solamente de la forma de ser, sino de la forma de vivir y de las viviendas y del modo de vida que implica viviendas, lógicamente. O sea que gracias de verdad, porque me ha encantado que lo planteéis de esa manera. Es muy interesante. Gracias a ti por decírnoslo también. Oye, pues ahora, a ver, explicadnos, nos habéis presentado vuestro proyecto de emprendimiento, ahora explicadnos realmente qué es lo que hacéis, qué servicios ofrece Reviviendo. Pues, por un lado, ofrecemos servicios como a dos clientes, o por un lado, administraciones o entidades que tienen este problema de que su pueblo no tiene viviendas. Entonces, actuamos e intervenimos en los pueblos con mediación comunitaria, con concienciación, con, sobre todo, apoyar a las personas que tienen viviendas en los pueblos, porque al final son las personas decisoras y no es fácil abrir una casa en el pueblo que ha pertenecido a tu familia toda la vida, o que pues necesita una reforma y no sabes cómo afrontarla, o que es que igual en el futuro quieres usarla, no es fácil. Entonces estamos tratando de, pues eso, de encontrar las soluciones y apoyarles a estas personas. Y también haciendo una pequeña integración cuando llegan nuevas personas a vivir al pueblo. Eso por un lado para las instituciones o entidades públicas. Y no solo entidades públicas, puede haber entidades privadas que sean como una asociación de varios pueblos, cosas así. Y entonces ese sería como uno de los servicios, la metodología aplicada a un pueblo entero. Y por otro lado, también lo que ofrecemos es que si alguien particular, que eso por ejemplo ya está disponible en nuestra web, si alguien particular quiere, oye, mira, es que no sé qué hacer con esta casa porque somos muchos hermanos, hermanas y no nos acabamos de poner de acuerdo. O mira, es que esta casa me gustaría ver qué hacemos con ella porque en el futuro quiero ir, pero ahora no sé qué hacer. Pues les asesoramos y les podemos hacer también mediación intrafamiliar y ver cómo solucionar esas barreras que cierran sus casas y conectarles con personas que quieren vivir en el pueblo con las que puedan confiar para que vivan en esa casa que tiene tanto valor familiar o sentimental. Y ahora estamos trabajando en hacer eso mucho más accesible a cualquier persona a cualquier persona, tanto propietaria de una vivienda en el mundo rural como persona que se quiere ir a vivir al pueblo, para hacerlo accesible a cualquier persona del mundo rural en España. Ahora trabajábamos como más en nuestras zonas, o zonas que teníamos más asumibles de poder ir, y ahora estamos tratando de ver cómo lo hacemos accesible a todo el mundo. Sí, vale. por añadir a una cosa que ha dicho Cecilia, que para estas entidades públicas o privadas, no tienen por qué ser públicas, como ha dicho, pues estos servicios que son diferentes, como ya he contado, son modulables, son paquetizables, sí. que no es necesario contratar el servicio íntegro con todo, porque hay pueblos que tienen una necesidad concreta que es distinta a la de otros. Entonces hemos visto que nos adaptamos a la necesidad que necesite, sea un ayuntamiento, sea una comarca o sea una persona. Vale, pues ahora vamos con la parte más que normalmente nos cuesta reconocer, pero ¿qué desafíos, qué obstáculos habéis encontrado por el camino? Que me imagino que serán muchos. No nos cuesta reconocerlo, es de lo que... Joder, hablamos de ello, sí. Para mí, el ser dos y afrontar muchas cosas según vas creciendo y afrontar el cómo hacer todo, como ahora mismo somos una asociación, pero trabajamos como no sé si como una pequeña, más como una pequeña empresa, más como un autónomo, os diría yo. Afrontar todo, ¿no? Todo el papeleo, toda la burocracia, todo lo que hay detrás de lo que realmente es tu idea, de lo que realmente es tu proyecto, eso se hace pesado, pero porque somos dos, se hace duro. Y sobre todo porque es una montaña rusa emocional. Que a veces dejas de creer en tu idea. A veces, pues Cecilia me ha tenido que decir, hostia, que sí, que esto va. O yo a ella, yo qué sé. Es que a veces te sientes solo. Pero en contraparte, eso diría yo que es lo que más nos ha podido minar o lo que más a veces nos pesa, ¿no? Vernos en esa ola. Pero en contraparte,
en el camino de crecer haces red y esa red te apoya mucho. La red te ayuda a afrontar tanto lo que no eres capaz de hacer y a veces te tienes que matar o contratar para saber cómo se hace, como para tener con quién desahogarte o contarle, pues me ha pasado esto y dice, pues a mí también. Ya solo eso te ayuda. Esa sería mi visión, Sí. no sé, Cecilia. O sea, sí, eso, que a veces es una montaña rusa emocional porque tienes que, pues eso, somos dos personas y lo hacemos todo, y gracias a quien sea, somos dos y no somos solo uno, que ya es bastante. Pero a veces te abrumas con todo el trabajo que hay y eso llega a montañas rusas emocionales en las que a veces estás arriba, a veces estás un poco más abajo y cuesta a veces, pero es verdad que nos hemos encontrado con mucho apoyo a nivel redes. Pues, por ejemplo, Rural Citizen tiene una red muy potente, EREA en Aragón también tiene una red como muy potente. Luego hemos encontrado a emprendedoras y emprendedores super guays, pues como yo que sé, pues como Elisa de Agilmente, de un mundo creativo. O sea, no voy a nombrar porque siempre me pasa que luego me olvido a gente fatal, pero así como ejemplos, pues que son apoyos reales y luego eso, que luego además en el mundo rural se aprende más a colaborar que a competir y eso es muy chulo también para nosotros. O sea, aprender a hacer como una economía diferente, social, muy colaboradora, muy eso que, no sé, eso ha sido como que del contra hemos sacado como ese punto positivo. Sí. ¿Tú crees que se ha perdido esa esencia de trabajar en el mundo rural, de colaborar y de que uno pone, pues como antes, ¿no? Lo típico que antes si había que ir a trillar, pues iban a ayudarte los vecinos, o si había que ir a recoger el heno, alguien te apoyaba, es decir, no hacía falta contratación. ¿Crees que eso se ha perdido o de alguna manera se mantiene en el medio rural? Yo aquí en mi pueblo sí que lo veo, que sigue estando. Por ejemplo, tenemos una virgen compartida de casa en casa. Que va de casa en casa, Y ¿no? eso es, sí, y eso es, o sea, a mí me parece muy potente. O si, por ejemplo, nieva y que hay una nevada, da igual que sea tu calle o la del vecino, que pasa un tractor, ayudar a todos. Eso sí que lo veo. Y sí que es cierto que también está la tendencia a que todo se vaya como individualizando o a profesionalizando o incluso o eso, o que todo tiene que ser como pues eso, como dices tú, por medio de contratación. Pero yo creo que en los pueblos eso se mantiene y eso es una de las cosas más potentes a conservar, yo creo, en los pueblos. Y en cuanto al emprendimiento, nosotros es que hemos visto una colaboración brutal, brutal. ¿Eh? Nos ha encantado. O sea, es de las cosas como que más contentos estamos, yo creo, de trabajar en un emprendimiento rural, es que todo el mundo colabora. O casi todo el mundo, ¿eh? O sea, que es muy fácil encontrar colaboraciones en vez de competiciones y trabajas de otra manera. Cada uno va como a su objetivo, lo suyo, pero te apoyas y si hay algo en el que pues, se pueda colaborar, se colabora. Pablo, ¿tú lo ves Sí. igual o no? Pues mira, claro, pero desde otro punto, pero igual, porque Cecilia, claro que puede ver esa evolución, ¿no? A tu pregunta de si se ha mantenido, si ha mutado. Cecilia creció y vivió y conoce los pueblos. Yo no, yo soy de Calahorra, La Rioja, que es una ciudad. Pero me sorprendo muchas veces de muchas cosas de los pueblos que además Cecilia me explica cosas o me cuenta cosas y yo algunas no las entiendo, otras ya las entenderé, no sé, pero esa es una cosa que sí que he visto, que para mí sí que hay mucho más trabajo comunitario, codo con codo, apoyos, que no estaba acostumbrado a ver y a mí me encanta. Entonces no sé si ha evolucionado, pero que lo he visto aquí y no lo veo tanto en otros lugares, sí, desde luego. Ahora que comentáis esto, yo creo, después de vivir, yo, aunque soy de ciudad, llevo muchísimos años viviendo en el campo, he vivido muchísimos años en un pueblo muy chiquitito de Lleida y sí que he visto ese trabajo comunitario, ese apoyo. He visto yo lo defino como territorialidad, ¿vale? O sea, el pueblo y el entorno es de todos, de toda la gente del pueblo. Pero eso, desde mi punto de vista, crea también un problema, que es a ver quién viene al pueblo, a ver quién viene a vivir al pueblo, ¿vale? Cuando viene gente de fuera. Entonces, la pregunta es, habiendo tantas viviendas vacías como hay, ¿por qué es tan difícil que salgan las casas a la venta o alquiler?
¿Es un tema económico? ¿Es un tema de esta territorialidad? ¿Es un tema social? ¿Es un tema emocional? Venga, porque este es un punto caliente. Pues hay muchos temas. O sea, cada casa está cerrada por un motivo. Ahí se podrían agrupar, pero hay casas cerradas por temas familiares. Pues eso, de repente la herencia es la casa de 35 hermanos y hermanas, no, pero sí de 5, aunque sea de 2. Por un lado, a veces dificulta como la toma de decisiones porque no quieres enfadar a la otra persona o algo así, y a veces directamente ya están con conflictos. Luego, por otro lado, también hay que ver que, claro, es que las casas de los pueblos no son lo mismo que las casas en las ciudades. Las casas en las ciudades se pueden pensar como inmuebles con números, ¿no? Pues metros cuadrados, distancia al centro, el Euribor, tal, no sé qué. Pero la casa en el pueblo tiene un valor sentimental y un valor sobre todo familiar, que es parte de tu linaje, parte de aquí vivió tu abuela, esto lo construyó tu abuelo, esto que no se puede tratar de la misma forma que se trata en las ciudades, y eso es lo que se ha intentado hacer hasta ahora y no acaba de funcionar por eso, porque de hecho ahora leía un libro de Sergio del Molino que comparaba algo, no sé si una joya sentimental o algo así, con la casa del pueblo, porque era como, es que la casa del pueblo es mucho más, es también donde todo el mundo tiene los recuerdos, entonces es como muy difícil deshacerse o perder el vínculo con ella, o que alguien entre a ocuparla. Luego también está el tema de los trastos, que esto nosotros trabajamos con Raquel 3Rs, que ayuda como a ordenarlos y tal, porque en muchas casas se convierten en trasteros de toda la familia. Entonces, cuando igual la podrías alquilar o lo que sea, no puedes porque tienes tantas cosas que no sabes ni cómo entrar a ver qué pasa con ellas, que además son de tu bisabuela y no sabes qué hacer con ellas, eso también bloquea. Y luego temas de miedos y desconfianzas a la persona que venga de fuera, y ahora nos encontramos muchísimo miedo a la ocupación, siendo que la ocupación es algo que en los pueblos es anecdótico totalmente. O sea, es pero hay mucho miedo, es verdad. Sí, pero sí, claro, sí. pero es porque hay una campaña también desde nuestro punto de vista a favor de eso. O sea, pero claro, nos hemos dado cuenta, perdone que te he cortado, que nos hemos dado cuenta que al final da igual que la ocupación no exista, que no existe en los pueblos, da igual, porque la repercusión que hay sobre la población es la de que sí que existe. Entonces hay que tratar el tema o resolverlo como si existiera. Porque para ellos... Bueno, no como si existiera, sino que, o sea, no poner medidas como si existiera. No, claro, no, pero hay que hablar de ello, porque es real, o sea, el miedo es real, o sea, es real. Entonces es complicado. No es real la ocupación, pero el miedo que sienten es real. Eso es. Y lo que las cosas están bloqueadas por eso también es real. Eso, bien, gracias por decirlo. Y luego, por ejemplo, pues también es verdad que... Sí. Perdón. Ya que estabas comentando esto del miedo, lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, ese tema de que... Porque a mí lo que he visto es... mi casa es la casa del pueblo, por así decirlo, ¿no? O sea, yo vivo en el pueblo, pero mi casa, claro, es... O sea, cualquier zona del pueblo es mi casa, ¿no? Es ese sentimiento de territorialidad. Entonces, esa cosa de... Ya no el hecho de vender, porque si vendes, pues como que te desprendes un poco, pero el hecho de alquilar es ¿a quién voy a meter yo en esta casa? Y si luego resulta que vete a saber qué y se me va a echar todo el pueblo encima. ¿A quién has metido en el pueblo? No sé si os encontráis esta historia también. Esa pregunta, o sea, eso es de lo que más. Sí, o sea, no una cosa muy recurrente. No nos cuentan... su preocupación no es que el pueblo se le eche encima, sino a ver a quién voy a meter yo en mi casa familiar. Eso sí que aparece mucho. Sobre todo porque ha habido... O sea, nosotros vemos como dos olas en cuanto a vivir en el pueblo. Y también dos tipologías, ¿no? Pero como que antes muchas de las personas que iban a vivir al pueblo iban con esta idea de casa y trabajo gratis en el pueblo, porque se anunciaba además en prensa y todo eso. Entonces, muchas veces el pueblo era su último recurso. O sea, no era su opción A ni B,
sino que era, vale, pues aquí esto está gratis y aquí puedo ir. Entonces, claro, eran personas que no arraigaban porque no era su primera opción y que además no se esforzaban como por querer vivir allí porque no sé si me entiendes, no era su Sí, que primera opción, muchas entonces veces no lo estaban por necesidad. Y entonces, es verdad que ahora la mayoría de gente que se quiere ir al pueblo no es este perfil para nada. Después de la pandemia se busca una forma de vivir en el pueblo porque por la tranquilidad, por una forma de vida más sana, es como muy diferente, pero eso ha calado también, eso anterior. Y luego, también otra cosa que influye mucho y que vemos es la cultura de la compraventa. Tú piensas que las personas muchas veces dicen, o sea, una frase que nos dijeron en un grupo de discusión fue, sí, claro, yo no entiendo que la gente quiera alquilar, porque ¿cómo no vas a querer comprar algo para siempre? Entonces se les hace muy raro que quieran... Que no quieras poseerlo, tenerlo y que sea tuyo, ¿no? Que les parecía como menos normal, es tener, ¿no? Algo así era lo que decía esta señora. Sí, entonces, porque claro, ellos piensan en comprar para luego dejar a sus hijos para que ese linaje de la casa familiar de pueblo. Entonces, claro, que se quiera alquilar y tal es como más complejo en los pueblos porque la cultura de la compraventa está más presente. Sí que es verdad. Es un proyecto que, claro, abarca muchísimos ámbitos de la vida y lo estáis haciendo ahí en plan solitario, los dos solitos ahí, dale que dale, con un proyecto privado. Pero ¿estáis teniendo apoyos a nivel institucional de algún tipo? Sí. Es más, estamos ahora trabajando en 2 proyectos grandes. Uno es con los agentes de desarrollo local de cada comarca, de las comarcas de Teruel, y otro es en un pueblo concreto que es Agua Viva. Ya en total estamos trabajando en 11 pueblos y nos apoyan tanto este consorcio de agentes AEDPT como cada alcalde de cada pueblo, como cada agente de cada comarca. La verdad que sí, que se vuelcan, que se interesan, que hay ganas, que sí, que se nota mucho. Que cuando las personas que están al frente de ese pueblo o de esa región tienen ganas, se hacen cosas y funciona muy bien. Y en nuestro caso tienen ganas. Y solo es que nos hemos topado casi siempre con buenas experiencias de gente que quiere hacer algo bueno por su pueblo, independientemente de dónde venga o lo que piense, y sí, funcionan y nos apoyan. ¿Y cómo os lo piden? Sí. O sea, es decir, no sé cómo, no visualizo cómo es esa relación entre cómo os lo piden o si vosotros ofrecéis. Pues ¿Cómo surge eso? en estos Pues en que te este acabo de caso, contar los sugerimos nosotros, pero en lo que nos está viniendo ahora nos escriben o nos llaman, no sé. sí, esto fue porque, o sea, empezamos a trabajar con Agua Viva porque les conocimos en nuestro... Entramos al principio en un programa de emprendimiento que se llama EREA y entonces hablamos con el alcalde de Agua Viva, con Héctor, y le contamos en lo que estábamos trabajando. Entonces, a él le pareció bien y entonces él consiguió desde el ayuntamiento consiguieron una subvención para poder entrar con nuestro proyecto, y con AEDPT, que es la Agrupación de Entidades para el Desarrollo de la Provincia de Teruel, pues parecido. Nos conocieron en un evento donde contamos lo que hacíamos y se interesaron por ello. Y ahora también vamos a trabajar con otras zonas y otros pueblos también un poco por eso. Ha sido un poco de Efecto estar llamada, en igual. eventos, de no sé. Movernos, nos hemos tenido que mover mucho. Una cosa que decías antes del emprendimiento, qué cosas implica, pues al principio nos movimos muchísimo. Todavía nos movemos un montón, pero al principio, o sea, íbamos a todos los... Si se hablaba de vivienda o se hablaba del medio rural, estábamos ahí sentadicos tomando apuntes, conociendo a gente, repartiendo tarjetas que diseña Cecilia súper chulas. O sea, estábamos pues en todo. Y eso también, realmente, de aquellas, ha habido mucha gente que luego nos ha llamado, ahora que lo pienso. De antes de empezar estos proyectos, que nos fuimos dando a conocer. ¿De cuántos años lleváis ya entonces? Pues con el proyecto ya acabado 1 año. Desde que empezamos a ver la idea, a ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos, 2.
Vale. O sea, tuvimos como un añito de ver cómo lo hacíamos, cuál era tal, y desde más o menos junio del año pasado ya empezamos como a trabajar. Pero Más que bien desde han sido como 6 años. Ha sido intenso, sí. Pero, ¿y lo que habéis aprendido qué? Sí. Sí. Me imagino que habéis conocido a gente interesantísima por el camino y habréis absolutamente aprendido. Pueblos preciosos y rutas y paisajes, sí. Y comida. Oye, en los pueblos estamos trabajando en el proyecto de con AEPT, trabajamos mucho los recuerdos que hay en cada casa, como para poder ver el pasado, presente y futuro de las casas. Y es súper bonito lo que nos cuentan. Y de hecho tenemos como una anécdota de que en uno de los pueblos vino un señor y nos trajo su libreta de notas de cuando era pequeñito, y para hablarnos de dónde había estado el colegio y cómo se hacían las cosas y tal. Fue muy bonito. Y así en todos los pueblos, o sea, nos llevamos Hay unas historias chulísimas. Hay historias súper locas, hay historias súper divertidas, hay historias de todo tipo. Sí, o cosas que tú no piensas que se podrían hacer en los pueblos, pero te das cuenta que los pueblos han tenido muchísima vida. Como que había un heladero, o cosas así que dices, ostras, en Teruel, en un pueblo pequeñito de Teruel, de repente un heladero, o no sé. O carreras de burros sentados al revés, o es que hay cada cosa, o que fabricaron un autobús con chapas de bidones de gasolina, o sea, es que te cuentan cada cosa. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Oye, dejadme que os haga una pregunta un poco fea. Estamos hablando de lo bonito, ¿Es qué? Parte romántica siempre. Sí, la parte romántica. ¿Cómo financiáis? Porque si sois una empresa, sois un proyecto, sois emprendedores, ¿cómo se financia esto? Pues mira, actualmente estamos con varios proyectos que lo que se ha hecho es que las entidades que querían contratarnos han conseguido una subvención para poder subcontratarnos a nosotros, y en un proyecto más grande nos incluyen a nosotros como parte de ese proyecto. Y de momento estamos trabajando así, pues eso, las entidades nos contratan y muchas veces estas entidades lo han hecho por medio de pues eso, de una subvención. Luego hay entidades que tienen dinero y lo hacen directamente, y ahora estamos trabajando más en eso, en ver cómo hacer accesible esto para cualquier persona y poder también financiarnos con, pues eso, pudiendo ayudar a las personas que tienen ese problema con su casa o que quieren encontrar una casa en el pueblo y quieren una solución flexible que no sea la compraventa. Es decir, que sea, pues eso, que sea un alquiler por reforma, cosas diferentes a la compraventa tradicional. Se te oye un poco de eco, no sé si es el micrófono que estás usando o qué, pero ¿no te oyes tú con mucho eco? Yo no. ¿No? Pues, ¿tú la oyes bien, Raquel? Se oye un poco, a ver, voy a quitar, a ver si reduciendo el ruido, a ver ahora si se oye mejor, vamos a verlo. Sí. Hola. Cecilia, habla tú. A ver. Hola. Sí, bien. Sí, vale. Hola. Mejor, vale. Sí. La verdad es que sí. Hay hemos leído en vuestra web que decís, utilizamos herramientas sociales como la mediación intrafamiliar y comunitaria, derecho, formas jurídicas adaptadas en cada caso, técnicas como ayudas burocráticas o integración real para encontrar soluciones eficaces. Habladnos de esto. Esto suena... Esto Cecilia os lo cuenta, vamos. Sí, pues, bueno, por un lado la mediación intrafamiliar es, pues esto, cuando hay personas que no se pueden poner de acuerdo o que no quieren ni siquiera empezar a discutir, pues lo que ofrecemos es esta mediación para que dejen las cosas arregladas y claras, que lo hablen entre estas personas, y que sobre todo ese conflicto no pase a los descendientes, porque entonces ya es mucho más complejo de resolver. Luego, por otro lado, la mediación comunitaria es hablar con las personas del pueblo sobre el problema de la vivienda, sobre ver qué pasa, qué creen que está pasando, y que sirve un poco como para que estas personas se sientan y sean parte de la solución. Ahora sí me escucho un poco de eco, igual es por el micrófono de Pablo, que a veces nos pasa.
Ya No lo sé. déjalo, porque va a ser ya. Va a ser mi culpa que hables tú y tengas tu eco. Hombre, Espera, a ver, que pues, Yo creo que es, lo- yo creo que ¿hola? es tu... Sí, ahora te oigo ¿Ahora mejor. se escucha bien? Sí, Sí. sí. A ver. Ah, No mira, te mire, ahora yo, Pablo ha Rafa. silenciado. Igual es eso. Hombre, Silencio, Pablo, creo vaya. que nos pasa alguna vez. Eh, bueno, sigo. La mediación comunitaria es eso, y lo hacemos además con un juego que hemos ideado para que las personas se vean no como, joder, tengo la casa cerrada, qué mal, sino como parte de la solución y parte de que, que somos nosotros quienes vamos a ayudar para que puedan abrirla si quieren y pueden, ¿eh? Que esto no obliga a nadie. Luego, las fórmulas jurídicas nos referimos a que trabajamos con fórmulas distintas a la compraventa tradicional, porque en el sentido de la compraventa ya estaban las inmobiliarias y nosotros no queremos ser una inmobiliaria. Y luego, aparte, porque para muchos de los casos se quedaba como una solución que no encajaba. Es decir, si tú, por ejemplo, te quieres ir a vivir al pueblo, igual la primera opción en la que piensas no es una compraventa, porque primero necesitas probar cómo se vive en ese pueblo, porque igual si eres una persona joven no tienes todavía los medios para poder comprarla. Y, y luego, para la persona que pone en venta la casa, si te quieres deshacer totalmente de ella, genial, pero otras fórmulas son ideales para no perder el nexo que muchas veces esa casa te da con el pueblo. Es decir, a veces vender la casa del pueblo significa deshacerte totalmente del nexo con tu pueblo de toda la vida. Entonces hay otras opciones, pues como una cesión durante unos años y luego puedes ir, un alquiler por reforma, poder usarla durante una parte del tiempo y otra persona durante la otra parte del tiempo, compartirla. Buscamos eso, cualquier solución que sea diferente. Incluso hay gente que lo utiliza pues solo para guardar los aperos, pues el resto de la casa puede estar disponible. Buscamos eso, fórmulas jurídicas diferentes. Y luego lo que hablamos también de la integración es porque a veces te das cuenta de que en el pueblo hay idiosincrasias y reglas no escritas que si no conoces a veces te sientes un poco fuera y que son cositas pequeñas, pues que si quieres ir al pabellón tienes que pedirle la llave a esta vecina porque la guarda ella que vive al lado y no pedir una estancia en el ayuntamiento, sino que es más fácil. Cosas así, entonces buscamos hacer como un kit de integración para que la gente llegue y sepa un poco cuáles son las normas y tal y no la convivencia sea más sana de los dos lados. Cecilia, déjame que te pregunte sobre algo que has dicho, este tema de las formas jurídicas adaptadas, porque has tocado un tema importante, ¿no? El tema de que, o sea, la gente dice, pues, o compro o alquilo. Yo, por ejemplo, he encontrado el caso de gente que quiere ir a alquilar al rural, pero vienen con el chip de ciudad, ¿no? Que si no sé qué, que si la fianza, que si tengo que entregar la nómina, que si el no sé qué de morosos, ¿vale? Todo esto, pero es como totalmente diferente, ¿no? En el campo, o sea, lo que se piden a veces son otras cosas o estas otras opciones que tú has comentado. ¿Hay opciones realmente jurídicas o a nivel de contrato para poder hacer eso y que o sea, que sea legal, que estén respaldados tanto el propietario como el que alquila? Sí, o sea, de hecho nosotros no nos hemos inventado nada, o sea, esto está en el Código Civil, que es más viejo que esto, no nos hemos inventado nada. De hecho, por ejemplo, simplemente es abrir las posibilidades a que hay muchísimas casas, muchísimas personas que quieren vivir en el pueblo, muchísimas personas propietarias, todas ellas son diferentes y diversas, es muy difícil que encajen todas en un contrato de compraventa estándar y en un contrato de alquiler estándar. Ok, entendido. Vamos a hablar de habéis dado antes unos casos concretos donde estabais trabajando, pero ¿nos queréis contar alguno concreto que os haga más ilusión o alguna de estas negociaciones, por llamarlo de alguna manera, han sido que os ha llegado más en lo emocional o no? Nos gustaría que nos contarais casos de éxito para vosotros. Vale, a ver qué tal se oye hablando yo. Pues sin dar datos que son personales, muchos casos de éxito para nosotros ya son el hecho de que la casa que estaba cerrada
y que no estaba abierta ninguna posibilidad. Ya no te digo compra-venta, que es lo único que encontramos, sino que ahora están no solo abiertas, varias, no te podría decir números, lo tendríamos que mirar, pero bastantes casas hemos abierto, y no solo a la compra-venta o al alquiler, sino que muchas están abiertas a otras fórmulas jurídicas, estas que ha explicado Cecilia, lo que posibilita tanto las opciones para que esa persona tenga un beneficio y para que las personas que quieran venir tengan más vías por las que hacerlo. Así son varias. Justo hoy hemos estado hablando por teléfono con muchas de estas personas y pues no sabría decir, pero yo creo que no sé, más de 10, más de 15, no lo sé, bastantes casas que se han abierto, y luego personas que están interesadas y que quieren venir a vivir al pueblo, muchísimas más, y que están dispuestas a compartir, a realizar un alquiler por reforma, y hay viviendas encantadas de que se haga un alquiler por reforma. Pues esta persona viene, tenemos 2 o 3 personas que tienen alguna formación en albañilería o algo menor, pero cierta capacidad, entonces hacen cierta reforma, el alquiler se hace mucho más barato o se llega a un acuerdo en función de la reforma y el precio que tiene esa mensualidad. Entonces ahí se van uniendo cabos y pues hay bastantes, la verdad. Está saliendo bien y confiamos que mejor. Bueno, no, o sea, cuando habla Pablo de casas abiertas, no hablamos de abiertas, quiero decir, están en proceso, pues algunas están viendo cómo se reforman para luego poder abrirse, otras están viendo cómo se entienden con los familiares. Que no estaban abiertas a opciones antes, sino que no eran visibles para quien quisiera acceder a ellas, sino que ahora empiezan a hacerlo. Sí, o que están resolviendo esos problemas para que en el futuro puedan serlo. Claro, porque de los servicios que comentaba antes Cecilia, por ejemplo, pues la mediación que hacemos comunitaria o intrafamiliar para las personas herederas, pues eso se tiene que resolver para que la casa se abra, y en eso ya estamos trabajando. O también trabajamos con las ayudas que el gobierno pone a disposición y que muchas veces son un engorro acceder a ellas, pues también les ayudamos para facilitarles ese trámite, para que tengan claro los pasos a seguir, cómo hacer lo que necesito, cómo lo solicito, y eso permite que luego también se abra la casa. O que se la queden o que la abran, pero que tenga vida. También estamos en muchos casos de esos. Oye, y así lo que estáis diciendo, ¿no? Casas que se están abriendo. ¿Qué impacto está teniendo, así a grosso modo, o como lo queráis explicar vosotros, tanto en el mundo rural en general, como también, por lo que estoy viendo, está teniendo un impacto a nivel de mentalidad, ¿no? A nivel de mentalidad de los propietarios, a nivel de mentalidad a lo mejor de los alcaldes, de los órganos de gobierno. ¿Qué impacto real está teniendo vuestro proyecto? ¿Hay un cambio de mentalidad real? Pues, a ver, tendríamos que medirlo bien para contestar a esta pregunta, pero así como lo que se nos viene a la mente es que si creemos que va a haber un cambio, si creemos que está habiendo como un cambio de mentalidad o simplemente le estamos abriendo las posibilidades que a veces ni siquiera habían pensado que tuvieran. Y por otro lado, también sabemos que es algo a largo plazo, porque las casas no son algo que vendas y compras súper rápido como un lápiz o un boli o además las casas de pueblo, con todo el valor y todo el peso emocional que tienen, sabemos que será algo como más a largo plazo, pero estamos contentos con los resultados que estamos teniendo ahora. Y sí que por un lado está el impacto de que hay casas en los pueblos disponibles en algunos casos, que la gente puede vivir en el pueblo y puede ampliarse también los servicios del pueblo gracias a los nuevos habitantes y todo eso. Y luego también es verdad que sí que con los grupos de discusión y con las mediaciones comunitarias, muchísima gente hace reflexiones súper potentes cambiando su propia mentalidad. Por ejemplo, recuerdo una mujer que dijo, fíjate, es que nuestros hijos no viven aquí, y se quedó así un rato callada y dijo, es que igual les hemos dicho que no vengan, sin darnos cuenta. Entonces, sí que hay cosas potentes, que igual es una persona, pero... Sí, pero hacen mucho, es verdad que estamos viendo mucha esa autorreflexión de lo que es la conciencia que puede tener colectiva la gente que viene a nuestras charlas y a nuestras actividades. Y como esa, pues otras, ¿no? Me acuerdo con la integración, que también fue muy bonita, que dijo,
porque les preguntábamos que cómo veían a las personas que vienen a vivir al pueblo, ¿no? Porque es difícil, antes habéis hablado, ¿no? De a ver quién viene, la desconfianza. Y una persona dijo que también nos gustó, pues si es que al final a veces el problema somos nosotros, ¿no? Como que hacen por lo menos el ejercicio de, jolín, de plantearse todas las variables, que no son cerrados, que no... Está muy guay, está muy guay. Sí, eso es Y aquí nos estamos interesantísimo. encontrando con gente chulísima. O sea, con gente muy, muy, muy guay. No, pero solamente el hecho de darles el cauce para que reflexionen me parece que tiene un impacto social tremendo, porque, claro, si de otro modo no tienen un foro donde pensar eso, si nadie le da esa situación, y entonces el hecho solo de que se lo planteen, como bien dices, Pablo, o sea, me parece importantísimo, porque si no... Y que así no te aprendemos lo nosotros comentan. también. También. O sea, hay Y que luego no es fácil, ¿eh? O sea, nosotros empatizamos mucho con estos casos porque la casa familiar de repente, pues eso, ponte tú a hablar con tu hermano o tu hermana, ponte tú a ver qué haces con la casa familiar, ver qué haces con los trastos de la bisabuela y ver si no vas a querer ir nunca más en el futuro o si tu hija nunca va a querer ir, que sabemos que ahí está el foco donde queremos apoyarles y ayudarles porque sabemos que no es para nada fácil. No sé si lo estáis viendo, yo creo que es algo que también ocurre. ¿No pasa que cuando alguien se lanza, cuando uno dice, venga, va, que yo pongo la casa en alquiler o yo vendo la casa, hay como un efecto dominó, entonces otros más se animan, otros dicen, mira, pues si fulanito lo hace, ¿ocurre esto o como que la gente... Pues como que eso esperamos. Sí. El efecto envidia como elemento dinamizador de un territorio. Es que yo creo que lo hemos visto tanto, ¿no? Para lo malo como para lo bueno, ¿no? Que se cierra una casa, se cierran todas, o si una persona tiene desconfianza, es que nos pasa, es que yo creo que a ti, no sé si a ti te pasa, Cecilia, pero nos preguntáis si me viene caso concreto, pregunta concreta con persona concreta, me viene a la cabeza, que no por decirlo, pero sí. Que esta persona pues tenía desconfianza y había cerrado la casa pues por una mala experiencia con inquilinos, entonces el resto de las personas le decían, hombre, es que mira lo que le pasó a Paco, que no me acuerdo de su nombre para nada, ¿cómo la vamos a abrir al resto? ¿Cómo la va a abrir él? Y le planteamos una de las alternativas estas que ha comentado antes Cecilia, que era el seguro para que paga la persona que viene a vivir, el inquilino, y te da una cobertura bastante grande, tal, y le planteamos eso y dijo, bueno, así sí, y fue una cadena, bueno, habiendo alternativas, nos lo planteamos. Sí, mi opinión, Sí, pero yo creo que no estamos todavía como en el punto de llevar tanto tiempo como para ver eso, porque eso que llamamos... Claro, físicamente digamos, pues, sí que hemos visto lo contrario, ¿no? Que cuando se cierra una casa en un pueblo muchas veces se cierran las demás por miedo y creemos y esperamos que esto del efecto dominó pase también al revés, que digan, ay, mira, pues fíjate, han venido esta gente tan mágica a vivir al pueblo, igual abro la mía a ver si viene gente igual de mágica aquí y además me cuidan la casa y no se cae y tal. Y pueda ser como un efecto dominó, pero yo creo que todavía no estamos como en el momento de asegurar que eso pasa. Vamos a hablar ahora de futuro, de cómo veis vosotros el futuro de la vivienda en el mundo rural. ¿Cómo lo vislumbráis o con vuestra experiencia, aunque ya me decís que es corta, pero cómo vislumbráis este futuro? Pues lo que nos gustaría ver es, pues eso, casas que no se hayan caído, que se haya conservado ese patrimonio material e inmaterial que hay en las casas, donde vuelvan a tener recuerdos, donde vuelva a haber pues fuegos encendidos y vida. Pero es verdad que hay más soluciones. O sea, aparte de la nuestra, pues están construyendo cosas nuevas. También hay soluciones como la vivienda cooperativa en cesión de uso, con la que también trabajamos y lo tenemos mucho como en el radar. También vemos una solución muy buena el tema del alquiler de vivienda pública. O sea, la vivienda pública también lo vemos una solución. Y nuestra solución es una, pero creemos que unida a muchas más podrá haber vivienda en el mundo rural y sobre todo que eso que haya vivienda va a posibilitar que haya otros proyectos, que los pueblos tengan vida, que todo será como un círculo virtuoso
para que todo vaya mejor. Y sí que creemos que es el momento ahora en el que esto va a pasar, porque pues las instituciones están poniendo como peso en este conflicto, porque no sé, sí que vemos que es el momento de actuar. Y pensamos de forma positiva que pasará. Es verdad que habrá algunos pueblos donde no pase, porque cuando no hay ganas no se puede, pero muchos otros sí. Yo pienso como ella. Yo pienso, perdón, ¿no? Que pienso como Cecilia y pienso que va a haber migración de ciudad a pueblo. Eso ya lo digo como Pablo, no como reviviendo, pero lo pienso, vamos, con todo. Habéis comentado, ahora me gustaría que nos dieseis un apunte o algo, esto que acabas de comentar, Cecilia, de las viviendas cooperativas. Decisión de uso, sí. Porque hemos hablado en algún podcast de esto, creo que es algo interesante, creo que es algo que se está moviendo también. Dadnos un poco vuestro punto sobre esto. Pues las viviendas colaborativas en cesión de uso son, así rápido, son viviendas en las que la propiedad no la tiene nadie, sino que la tiene una cooperativa. Por lo tanto, nunca se pueden vender y nunca son especulativas. Tú entras a vivir pagando una especie de entrada y luego pagas como un alquiler mes a mes, que no es un alquiler, es una cuota, por vivir en esa vivienda, que va a ser siempre el mismo desde que empiezas hasta el final, salvo que pues la luz suba muchísimo o la calefacción suba muchísimo, pero bueno, algo asumible, ¿no? No subirá de forma especulativa como el alquiler actual. Y entonces son personas que se ponen de acuerdo para comprar de forma cooperativa esas viviendas, y la verdad que es un modelo chulísimo, que funciona ya muy bien en muchos países, que en España está funcionando muy bien, en Cataluña, aquí en Aragón tenemos ejemplos en Huesca también y en Zaragoza. Y está funcionando muy bien. Sobre todo funciona a nivel ciudad, pero también está funcionando a nivel mundo rural, y nosotros sabemos que es una fórmula, pues por ejemplo, para habitar edificios enormes que han sido palacetes, ¿qué tal? Que ahora la persona que lo ha heredado no puede hacerse cargo de una casa tan grande, o antiguos hoteles que están desocupados, o cosas así, podrían ser como una buena fórmula. Lo que hace falta para cómo formar estas viviendas es un grupo motor, o sea, personas que quieran vivir ahí conjuntamente. Por otro lado, el edificio o lugar donde hacerlo, que muchas veces se piensa en forma de edificio, pero podrían ser varias casas y unirse en ese sentido. Y luego, pues el acuerdo y cómo lleguen ellos a llegar ahí, a formalizar eso de una forma real y tangible. Y la verdad es que para nosotros parece como una fórmula también a explorar y a seguir viendo qué puede ser. Perfecto. Y no sé. Yo creo que vamos a ir dando paso a las preguntas, porque se nos está pasando la hora y no sé si alguien quiere haceros alguna pregunta. Lo dejamos abierto y mientras tanto seguro que Raquel tiene por ahí alguna guardada mientras alguien se anima. O sea, que encantados. Sí, me quedan dos cosas así un poco pendientes de preguntaros. Habéis hablado antes que habéis creado, digamos, como un modelo, ¿no? Que habéis trabajado en Aragón, pero que ya estáis trabajando en el resto de España. O sea, ¿realmente tenéis un modelo que se puede exportar a otros lugares? ¿O bien vosotros ese modelo presentarlo a otra gente que lo pueda llevarlo a cabo, o vosotros mismos? ¿Cómo lo tenéis esto configurado? Sí que, o sea, tenemos un modelo que hemos trabajado ya en estos pueblos y que sabemos que se puede replicar a otros lugares, y veremos cómo hacerlo, la verdad. Y sí que es cierto que ahora en lo que más estábamos trabajando es en bajar la esencia de eso a nivel particular, para que no sea trabajar con un pueblo entero, sino que una persona que se sienta apelada por esto que hablamos de la casa familiar pueda hacerlo directamente, pueda encontrar a la persona que pueda vivir en su casa, que sea la idónea, o la familia o lo que sea, y abrirlo a todas estas personas, que sea como, pues eso,
accesible a cualquier persona que tenga una casa de pueblo que se sienta apelada por estas problemáticas, estas causas. Sí, porque además, perdón, como que estos proyectos que estamos desarrollando en Teruel los planteamos así, en diferentes pueblos, de diferentes comarcas, con diferente economía, con diferente población, en diferente lugar geográfico, para poder extraer conclusiones y que nos permita esa replicabilidad, escalabilidad, por eso. Vale, entonces ahora mismo si una persona, un particular que tiene una casa que la tiene vacía, o alguien que quiere ir a vivir a un pueblo, ¿puede ya contactar con vosotros y le podéis asesorar? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, pues en nuestra página web, que es re-viviendo.es, allí puede encontrar como varios formularios donde puede tanto escribirnos si es una persona que quiere vivir en el pueblo, como si es una persona que tiene una casa en el pueblo vacía o infrautilizada, que solo va pues, de vez en cuando, lo que sea. Y también incluso si es una institución y que quiere ver cómo trabajar en su zona o en su pueblo o en eso. Y es cierto que estamos trabajando como para mejorar esa parte, sobre todo en los particulares, y darle como una subida de nivel. No sé, me sale todo el rato en inglés, pero eso. Perfecto, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Si queréis algún pequeño resumen de qué hemos estado hablando, hemos hablado de romper barreras para poder poner en valor las viviendas. Hemos hablado de sostenibilidad, de ruralidad, de arquitectura, de creatividad, también hemos hablado, de metodología aplicada a los pueblos, de adaptarse, de adaptación en todos los proyectos que hacéis, de montaña rusa emocional en el proyecto, de burocracia como parte de los problemas que os encontréis por el camino, o de la parte que nos gusta, mejor dicho, del trabajo comunitario, de esos apoyos que sí que veis y que son visibles, de los cierres de casas de pueblo, de esos vínculos emocionales que hay siempre en esos cierres, de los miedos, de las desconfianzas, de la cultura de compraventa tan arraigada en nuestro país y que impide que a veces pues haya otro tipo de soluciones o que se vislumbren otras soluciones, del apoyo institucional, de esos agentes de desarrollo rural que están colaborando con vosotros, de los recuerdos, de esos recuerdos de cada casa, de esas historias bonitas que también os acompañan y que también queréis poner en valor porque es parte de ese modo de vida rural, de la mediación intrafamiliar y de la mediación comunitaria, que son dos conceptos que hemos aprendido esta tarde con vosotros, de casas abiertas también a otras fórmulas distintas, jurídicas o de lo que sea, de visibilidad. Sobre todo para vosotros he visto que es importante la visibilidad de esas viviendas, de esos trámites del proceso, cómo facilitáis esto. Y hablamos también del impacto en cuanto a esa visibilidad, pero también ese impacto social con esos foros de discusión que permiten a esta gente expresarse y sobre todo que tenga un impacto a nivel del propio municipio. Del efecto dominó, no deseado, pero es un efecto a veces sí deseado, y sobre todo de viviendas colaborativas y cooperativas, que ha sido la parte final. Yo creo que hemos hecho un buen repaso, así que es el momento, si queréis, de despediros de nuestra audiencia. Pablo, Cecilia, cuando queráis. Pues, oye, que muchísimas gracias por este resumen tan bonito. Muchísimas gracias a las dos por darnos la oportunidad de contar aquí nuestro proyecto y a todo el mundo por escucharnos. Que muchísimas gracias y que nos tienen en nuestra web y en Instagram y para cualquier cosa estamos allí. Lo mismo, que muchísimas gracias por este espacio y vuestro tiempo y que, bueno, que cualquier persona que quiera, aunque sea solo consultarnos sin ningún compromiso, que en lo que podamos echar una mano, que la echaremos encantados. Muy bien. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias, Cecilia, Pablo, porque yo creo que, bueno, hemos aprendido muchísimas cosas esta tarde. Yo creo que le hemos dado un punto positivo a este tema de la vivienda en el mundo rural, este tema tan complicado, tantísima gente quiere acceder a ella y hay tanta casa vacía y es como tan difícil, ¿no? Yo creo que vuestro proyecto es fantástico para esto. Ojalá lo podáis replicar por todo el territorio. Gracias. Y lleguéis a muchísimos. O sea, que ha sido de verdad un placer teneros en
en este podcast Mundo Rural en Positivo. Y gracias también a los que nos habéis acompañado en directo y a los que posteriormente nos escucharéis o nos veréis en diferido. Gracias a todos ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo. Claro que sí. Ahora sí, ha llegado el momento y la hora de despedir este episodio y nos despedimos, eso sí, hasta el próximo miércoles. Así es, aquí estaremos a las 7 de la tarde para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Ya sabes, si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios, tus preguntas, porque nos encanta tu participación. Y si escuchas nuestro podcast, pues seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como Pablo, como Cecilia, como Raquel o como yo. Así que nos encanta que estés por aquí y que digas cosas. Para conocer más sobre nuestro proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encuentras lo que buscas y si no, también tienes la opción de mandarnos tus propuestas, tus comentarios a el correo info@mundoruralenpositivo.com. Y además recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y además puedes oír nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de podcast que hay actualmente. Estamos en todas, así que sin problema, ¿vale? Te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo. ¡Adiós! ¡Chao!